Bienvenidos un día más a Economía en Pijama. ¿Cómo estamos, Guillem? ¿Cómo va la Pu- semana? Bueno, hoy me he levantado un poco agobiado. No sé, porque ya he empezado Sí, el día acelerado, han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Ayer por la noche también fue un poco caótica, por lo que comentaremos a continuación. Pero, sí. pero bueno, dentro de lo que cabe, podría ir peor, así que hay que ser positivos siempre. Podría ir como el mercado cripto, ¿no? Sí, un poco. No, no va tan mal, pero podría llegar Vale. eso. ¿Y tú qué tal, Julia? ¿Cómo estás hoy? Pues muy bien. A ver, estoy bien, pero hoy tengo al vecino que está taladrando la pared y también, por otro lado, también he ido al dentista. O sea que si me veis con la cara, con la media cara paralizada o hablo mal o me veis que hoy tengo una cara un poco diferente, es porque el dentista me ha hecho un agujero y ya está todo reparado por eso, ¿eh? O sea, tengo los dientes ya, los tengo ya perfectos. O sea que bueno, hoy a lo mejor tengo dificultades un poco a nivel comunicativo por el vecino, que no sé si lo escucháis, y por mi boca, que no está en las mejores condiciones, pero haremos todo lo posible para que, bueno, entendáis bien todo lo que comentaremos hoy, que son temas muy interesantes sobre, en mi caso al menos, y ya lanzo el índice de lo que voy a hablar hoy. Hoy hablaré sobre la opinión de Ray Dalio, que es uno de los principales inversores, uno de los más conocidos a nivel global, y nos ha dejado un comentario recientemente, la última semana, bastante desconcertante. Y es que nos ha dicho que el dolor económico va a ser insoportable durante los próximos años. Explicaremos por qué, explicaremos la visión que tiene él sobre diferentes aspectos de la economía, tanto americana como global, y también aprenderemos cuáles son las 8 métricas que utiliza Ray Dalio para determinar cuál va a ser el país que va a tener el liderazgo en el futuro y cuáles van a ser aquellas economías que están en declive. O sea que todos muy atentos porque hoy daremos las claves de cómo analiza Ray Dalio las economías y por lo tanto cómo toma las decisiones de inversión. Por tu parte, Guillem, ¿qué tenemos? Bueno, ¿Qué nos principalmente contarás hoy? hoy voy a hablar únicamente de lo que está pasando con FTX y con Binance. Sí, Desde hace pocos días ha habido bastante movida en cuanto a rumores y especulaciones que al final han acabado siendo ciertas sobre problemas de liquidez por parte de FTX y de Alameda Research, uno de sí. los venture capital o fondos de inversión más conocidos que hay en el sector cripto y cómo esto está afectando ya no solo al exchange, sino al propio token, a Binance, al ecosistema cripto y también a otras monedas como sería MIM o sería Solana. Así que hoy hay movie, hoy hay movida. Que sepas, te lo he comentado fuera de cámaras, pero que sepas que estoy bastante al día del tema cripto. Bueno, o sea que yo desde mi modesta opinión de persona que no sabe mucho de criptos, pero que está al día y lo sigue, yo con tu permiso te haré preguntas para que todos aquellos que estén en mi nivel, que no es muy alto, pues puedan entender un poco por dónde van los tiros, ¿vale? O sea que Guillermo, hoy te voy a preguntar muchas cosas y así acabamos de saber, de conocer, de entender lo que está pasando con FTX, con SAM, con Binance y con todo el mercado cripto, que ayer abrí la aplicación y estaba todo en rojo. Yo ya sabéis que no tengo de momento nada invertido, solo tengo USD, bueno, USDC no, ahora tengo BUSD porque me lo cambiaron en Binance, pero bueno, veremos a ver qué oportunidades salen, que seguro cuando el mercado cae se salen muchas oportunidades. Así que si te parece bien, Guillem, empezamos ya con el tema de Rey Dalio, ¿ok? Venga. Comentaba que al final una de las frases que me ha impactado más de Rey Dalio, que es una persona que al menos las opiniones que lanza las suelo categorizar en sensatas, es decir, hay inversores que lanzan comentarios, opiniones para condicionar al mercado de forma negativa y realmente pues la situación no está tan mal. En cambio, hay otros inversores, otros economistas, que son más sensatos con las opiniones que lanzan y realmente pues dicen lo que piensan, no dicen lo que quieren que la gente interprete para que los mercados bajen y la gente entre en pánico, ¿no? O sea, Rey Dalio es una persona que encuentro bastante prudente en sus comentarios. Y me ha sorprendido la opinión de Rey Dalio cuando ha dicho que, justamente lo comentaba al principio, el dolor económico será insoportable.
refiriéndose a la situación económica que está empezando a surgir tanto en Estados Unidos como en Europa, con el resto del mundo. Y el tío, porque decía el tema de la sensatez, ¿no? El tío está siendo muy coherente con lo que dice. Ray Dalio, para quien no lo conozca, es uno de los inversores más conocidos de Wall Street. Fundó su fondo de cobertura en el año 1975. El fondo se llama Bridgewater y es el fondo de cobertura más grande del mundo. Pues bien, el fundador y el director de Bridgewater, el fondo de cobertura más grande del mundo, el señor Ray Dalio, ha anunciado que dejará la dirección de su fondo ante la situación económica que viene y también pues por motivos profesionales, de que ya es una persona pues que estará a lo mejor buscando nuevos objetivos. Entonces, eso es algo muy significativo en el mundo de la inversión. Ray Dalio abandona la dirección del fondo. Veremos si coge un papel secundario dentro de la gestión del fondo, que estoy prácticamente seguro que sí. Y eso sucede por algo, ¿no? Sucede justamente por la mala perspectiva, por el pesimismo que él debe tener respecto a la economía americana, donde tiene las principales posiciones de su cartera. Y básicamente por un punto que comenta, ¿no? Y es que Estados Unidos ha sido el líder a nivel económico en el mundo durante muchas décadas, pero como todas las economías, como todos los grandes líderes mundiales que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, hay una fase de conseguir ese liderazgo y hay una fase de estabilización y hay una fase de declive. Pues es posible que Estados Unidos esté empezando a experimentar esa fase de declive. Y nos dice que básicamente el enemigo número uno a día de hoy de Estados Unidos en cuanto a liderazgo para la economía mundial, para país que tenga poder para liderar la economía mundial, no vaya a sorprender a nadie si os digo que efectivamente es China. Ray Dalio comenta en un vídeo, en una entrevista que le hacen muy interesante, que él ha ido a China, ha visitado a China frecuentemente desde el año 1984. Y desde ese año, que fue la época, los principios de los 80, a partir del cual China empezó a abrir su economía a los mercados globales, pues a partir de ese momento, el PIB per cápita de China se ha multiplicado por 26 veces, siendo a día de hoy uno Wow. de los principales impulsores de tecnología. Antes lo que hacían los chinos era copiar tecnología que ya estaba funcionando bien en Estados Unidos o en Europa, y ahora mismo ya no copian, sino que desarrollan su propia tecnología. Hemos dicho en alguno de los programas que hemos grabado durante los últimos meses que China es el país que más patentes registra cada año, muy por encima, si no recuerdo mal, el doble o más que Estados Unidos. O sea que a nivel tecnológico, a nivel de desarrollo, está cogiendo el liderazgo a nivel global. Es algo bastante importante. Ha multiplicado renta per cápita, perdón, PIB per cápita por 26. Evidentemente es una economía emergente y tiene un crecimiento mucho más exponencial que aquellas economías que ya están consolidadas. Pero se tiene que tener en cuenta. Entonces, hay un tema que me parece muy interesante y es la cuestión de que Ray Dalio utiliza 8 indicadores para entender qué economías están en expansión, qué economías están en declive y qué economías están en consolidación. Y creo que es interesante entender esos 8 indicadores, que son indicadores que, bueno, tenemos que rascar bastante información y buscar la información correcta y veraz para hacer el estudio de forma bueno, buena, que nos sirvan los datos. Y son 8 métricas que comentaremos a continuación. En primer lugar, para entender cuáles son aquellos países que van a liderar el mundo, tenemos que tener en cuenta la educación. El nivel educativo de una economía determina a largo plazo la prosperidad y el liderazgo de la misma. Vamos, que España será de las Un últimas siempre. país un país con una mala educación, con unos incentivos
a nivel de resultados académicos, a nivel de desarrollo, a nivel de creatividad, a nivel de emprendimiento, que no sean los correctos, está condenado a la mediocridad. Eso nos sirve también en el país donde vivimos para hacer un poco de autocrítica, ¿no? Estamos enfocando la cuestión de la educación de la forma más eficaz posible. La respuesta, cada uno que se lo plantee, ¿vale? En segundo lugar, el desarrollo tecnológico. Y fijaos cómo la educación, en muchos casos, en esferas universitarias, en centros de investigación, la educación y el desarrollo tecnológico están muy vinculados. Muchas universidades utilizan sus propios campus para hacer pruebas de I+D, ayudando a empresas, negocios y al propio Estado a desarrollar nueva tecnología. En tercer lugar, tenemos la competitividad. Fijaos que todo esto es acumulativo. Si tenemos desarrollo tecnológico, podemos hacer los procesos más eficientes. Y si podemos hacer los procesos más eficientes, podemos ser más competitivos. El cuarto punto es la competitividad, perdón, las exportaciones. Si somos competitivos, seremos competitivos en nuestro país y también a nivel global. A día de hoy no estamos hablando de un mercado local, regional ni nacional. Estamos hablando de que las empresas compiten entre las empresas y con las empresas de todo el mundo. Si nuestras empresas son competitivas porque tienen buena tecnología y porque tienen buenos trabajadores, porque han recibido una buena educación, podremos exportar más productos. Nuestros productos serán mejores, de mayor calidad y a un precio razonable respecto a los otros países. Después, hay un factor importante también que es la participación en el comercio internacional. ¿Qué papel tiene ese país en el comercio internacional? Recibe muchas exportaciones, exporta más que importa. Un país fuerte es aquel país que exporta más que importa, ¿vale? Eso es importante. Después, un tema que pocas veces se habla, pero que a día de hoy es más importante que nunca, y es el poder militar del país. Puede ser un país muy poderoso, pero si no tienes una buena cobertura militar y el resto de países te pueden amenazar a nivel militar, tienes vulnerabilidades que pueden poner en jaque tu liderazgo a nivel global. Después también tenemos el séptimo punto, que es el poder de sus mercados financieros. Vemos como los mercados financieros en Estados Unidos a día de hoy siguen siendo los mercados financieros más importantes del mundo. Y por último, octavo punto, y para mí uno de los más importantes a día de hoy, es la fortaleza de su moneda como reserva de valor. El dólar a día de hoy es la moneda de reserva a nivel global, o sea, como reserva de valor. Aunque sea una moneda que no es de buena calidad, es decir, a día de hoy, también lo dice Ray Dalio, dice que actualmente no hay ninguna moneda en el sistema fiat que sea buena. No son buenos refugios de valor. Correcto. Pero si tenemos que quedarnos con una moneda que ejerza como valor refugio, como reserva de valor, entre las otras, sería el dólar. Por eso, en capítulos anteriores hemos comentado una estrategia para proteger el patrimonio a corto o medio plazo y es comprar dólares y vender euros. ¿Por qué? Porque el euro es una moneda mucho más débil y ahora todavía más que estamos comprando el petróleo, no en euros, sino en dólares, está perdiendo el valor. Correcto. Comprar dólares es una forma buena de cobertura. Entonces, a día de hoy la moneda no es un buen activo en general. ¿Por qué? Pues pierde valor porque es inflacionaria y por lo tanto cada vez vale menos. Solo hace falta coger el gráfico a 10 años de cualquier divisa y vemos cómo pierde valor. Por otro lado, poniendo el punto en las 8 métricas, nos dice Ray Dalio que medir estos parámetros nos permite entender qué economía puede coger el relevo en el liderazgo mundial y qué economía podemos utilizar, qué economía podemos seleccionar para invertir. Estados Unidos está en declive, al menos a nivel económico. El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, no lo está haciendo lo mejor que podría. Ray Dalio está siendo muy crítico con la Reserva Federal. Y lo que vemos es, bueno, que realmente, según su opinión, según la opinión de Ray Dalio, China puede ser ese país que coja el liderazgo en la economía global
en el futuro. Y eso tiene muchas implicaciones, porque si nos damos cuenta, a día de hoy existe en la guerra que tenemos más atención puesta, que en este caso es la guerra entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia, vemos que al final es una guerra de dos bloques. El bloque capitalista, con los países más capitalistas pues, en ese bando, y por otro lado también tenemos el bloque comunista, en este caso representado por Rusia en la guerra y con soporte de China, India también, en cierto modo, porque le está comprando el petróleo a Rusia, y el resto de países que dan soporte al bloque comunista, ¿no? Entonces, el factor liderazgo entre China y Estados Unidos puede ser también una guerra entre qué sistema económico se acabará imponiendo en el mundo o se acabará consolidando en los próximos años, próximas décadas, ¿no? Y ya para terminar mi parte, Rey Dalio hace una mención especial en esa entrevista a los efectos de la Reserva Federal, ¿no? Lo que dice Rey Dalio es algo que ya hemos comentado en este programa, que es algo que es evidente, es de sentido común. Alguien que sepa sobre macroeconomía y sobre cómo funcionan los ciclos económicos y las recesiones y las subidas de tipos y la inflación, pues ya sabrá, ¿no? Y es que básicamente a día de hoy tenemos una inflación en Europa y en Estados Unidos que roza el doble dígito. Esta inflación se está intentando remediar a través de la subida de tipos de interés. Esta subida de tipos vemos como no está creando un impacto importante en la reducción de esa inflación, y lo que va a pasar es que básicamente los objetivos tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo en Europa es tener la inflación entre un 2 y un 3%. Es el objetivo. Y para cumplir ese objetivo, sí o sí, vamos a experimentar una recesión. Tanto en Estados Unidos, aunque tenga un mercado laboral todavía muy fuerte, pero sobre todo en Europa, que estamos viendo cómo, al menos en España, sobre todo por mi círculo más próximo, pues en empresas tecnológicas, están empezando a recortar salarios y profesionales, es decir, están empezando a recortar puestos de trabajo. Veremos qué pasa, veremos cómo acaba el tema en Estados Unidos, porque al final desde Europa tenemos en Estados Unidos un indicador adelantado de las medidas económicas que se van a ir tomando y también de las consecuencias económicas que van a provocar esas medidas también en el mercado europeo. Sí, al final es lo que decimos siempre, se traslada los efectos de América, se trasladan a Europa más tarde y al final los efectos a nivel práctico es lo mismo. Sí que es verdad que los Correcto. países, o sea que realmente ninguno está, al menos como yo lo veo desde el punto de vista muy simple y muy desde fuera, de que tanto Estados Unidos como China como Europa en general, no hay ninguno que esté mejor que el otro, simplemente están todos mal, simplemente es que algunos están mucho peor que los otros, pero partimos de una base de que todos están mal. O sea, eso Sí, creo que es evidente. sí, de los pocos países que todavía aguanta un poco el chaparrón a nivel de inflación es Suiza. Suiza está con una inflación del 3%, 3,5%, que ya es bastante para Suiza, pero bueno, está 3 veces menos que Europa o Estados Unidos, que ya es bastante. Y por eso decíamos en capítulos anteriores de la primera temporada de que había que comprar francos suizos. Exacto. Dólares y francos suizos. No será porque no hemos avisado con antelación, ¿eh? Exacto, exacto. Al O final sea, aquí vamos hablando y vamos Guillem, soltando cositas. vamos, claro. Venga, cuéntanos el tema de FTX, que yo estoy, vamos, impaciente para saber tu opinión y tu análisis. Ha sido un poco caótico, la verdad. Yo cuando empecé a ver hilos en Twitter, porque todo esto empezó por especulaciones, si no me equivoco, nació de un artículo en CoinDesk que le hacían una entrevista, si Sí. no recuerdo mal, a la Media Research, os había filtrado un reporte conforme a los activos que tiene este fondo de inversión, que recordemos que fue Ujú. fundado por el mismo fundador que FTX, que es Sangman Fried, o como se pronuncie, SBF, que le llaman, ¿no? Entonces, a partir de aquí yo simplemente pues dije, bueno, pues no pasa nada, tal, y ayer ya fue la masacre, ¿no? Vamos a empezar con
qué era este informe, qué suponía y cómo ha ido evolucionando, o sea, de pasado a futuro, ¿no? Empezamos con esto, un reporte que se había filtrado de la compañía financiera Alameda, que decía que el mayor activo de dicha empresa, que era más o menos el 88% de su patrimonio neto, eran tenencias, o sea, pertenecían, o sea, su activo era FTT, que es el token del exchange FTX. Igual que Binance tiene el BNB, pues FTX tenía el FTT. ¿Qué pasa? El problema está en que como FTX y Alameda Research están muy casados uno con el otro porque comparten, no sé si actualmente lo comparten o lo compartían, pero al final fue fundado por la misma persona y demás, se decía que habían usado estos tokens que estaban emitidos por FTX, pero a la vez eran de Alameda, ¿ok? Muy similar a lo que vimos hace muchos años con Tether y con Bitfinex, que habían usado estos tokens, esos FTT, como colateral para pedir préstamos. Es exactamente lo mismo que hemos visto en otras ocasiones con otras empresas que han acabado quebrando hace pocos meses. Celsius, entre muchas otras. Entonces, aquí empezó un poco el food con respecto a este informe filtrado por parte de CoinDesk, en el cual decían, si no recuerdo mal, a ver si puedo encontrar exactamente los valores, y es que Alameda tenía un hold, o sea, entre el exchange FTX y Alameda tenían un holding de 8.000 millones de tokens, o sea, de tokens FTT en valor dólar, pero que el problema era que en el mercado real, ¿vale? Era de 3.000 millones. Por lo tanto, aquí había un problema de liquidez muy gordo, porque realmente, pues no, o sea, sus pertenencias eran mucho superiores, o sea, eran muy superiores a lo que realmente el market cap actual de la moneda, ¿no? Entonces eso era un problemón, porque al final es oferta y demanda y se puede ir todo literalmente a la mierda. Entonces todo esto lo he ido recogiendo de artículos, de hilos en Twitter, porque al final esto requiere de una investigación muy profunda, de mucho análisis de wallets y demás. Entonces lo he ido, aparte está en inglés, por tanto entenderlo no siempre es fácil, ¿no? En cuanto a esto. Pero bueno, el resumen es que pasó lo mismo que con Celsius. FTX imprime FTT de la nada, porque al final es su token y pueden hacerlo. FTX presta esos FTTs a Alameda Research, que básicamente se los está prestando a él mismo, porque son la misma entidad, entre comillas. Luego, Alameda lo que hace es usar estos FTT como colateral para pedir USD o stablecoins o lo que sea. Y entonces Alameda Research lo que hace es mandar estas stablecoins otra vez a FTX. Y lo que está creando es dinero de la nada. Es el mismo esquema que con Celsius. Tú creas un token, pumpeas el precio del token, entonces tú estás teniendo unos beneficios que tú puedes enseñar al mercado, a los inversores, conforme, mira, pues mi balance es de no sé cuántos miles de millones porque has pumpeado tu propio token, y luego levantas más capital con el o sea, usando de colateral los tokens que has pumpeado, porque entonces como lo has pumpeado tienes más poder para poder pedir prestado, por tanto estás creando dinero de la nada, porque con este dinero que has pedido como colateral, como préstamo, vuelves a pumpear el token y repites el ciclo. Esto en un contexto evidentemente de flores y rosas, pero luego pasa que el mercado acaba cediendo y que hay un tope, hay un techo. Y esto es lo que está pasando y lo que ha pasado con Celsius, con miles de otras de empresas, y en este caso parece ser que es lo que está pasando con FTX y Alameda Research. Aquí hay un tema que es que yo creo que el sector cripto, al menos algunos... FTX era un exchange, ¿no? Sí. Con el nombre adecuado, vale. Pues algunos exchanges con el tema de los tokens están aprendiendo de los bancos centrales, que al final es imprimir sin demasiado control los tokens para beneficio propio, ¿no? En este caso, los bancos centrales imprimen para beneficio de los países y de las economías que gestionan los políticos y que al final acaban perjudicando al contribuyente. Y en cierta forma, FTX ha hecho lo mismo para beneficiar a su ecosistema y al final pudiendo perjudicar al usuario final, al cliente de FTX, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, totalmente, porque al final el que se ve perjudicado luego es el usuario, porque muchas veces este colateral que se pide es del usuario. O sea, al final tú estás cogiendo un dinero que lo depositan los propios usuarios.
Recordemos cómo funciona el tema de los préstamos en este tipo de sector. Entonces, claro, cuando la empresa no puede pagar, hay un problema. Y es que, pues bueno, pues luego la gente se queda sin dinero y en este caso, pues ahora mismo no se puede retirar dinero de FTX. En mi caso, yo tengo dinero en FTX y ayer hice la retirada y aún está pendiente. Sí que es verdad que no sé si es que lo han pausado o es que hay un exceso de retiradas porque por fuentes externas se está especulando de que en 72 horas se han retirado, ojo, miles de millones de dólares. En 72 horas, miles de millones de dólares se han ido del exchange de FTX. Y aquí ha habido un problema. Y esto, o sea, estas retiradas, ¿por qué han venido? Y no por un hilo de Twitter, sino porque el propio fundador de Binance, ellos habían participado en la ICO, cuando les nació el token de FTT, y habían recibido, por lo que dice el propio tweet de CZ, unos 2,1 mil millones de dólares en valor de tanto BUSD como el token FTT. Entonces, debido a las recientes revelaciones que han salido a la luz, que es las que hemos comentado del informe, porque aparte también tenían parte de los activos de Alameda Research, aparte de esta excesiva cantidad de tokens de FTT que no cubría el market cap actual, también tenían tokens vinculados a SBC, como era MIFO, creo que era, bueno, tokens como que no tenían mucho de qué. Luego Solana, que también estaba 100% apoyado por Sackman Freight y por Alameda Research. Entonces era como un bucle, simplemente que estaba todo, o sea, el dinero de Alameda era todo dentro de un mismo ecosistema que a la que se cayera una pieza se caían todas, que es lo que está pasando actualmente. Y debido a estas revelaciones han decidido liquidar lo que o al menos tenían intención de liquidar los FTT que le quedaban en sus libros, que creo que eran unos casi 600 millones de dólares en valor de tokens FTT. Entonces, esto dijo que lo iba a hacer minimizando el impacto al mercado, porque evidentemente tú no puedes vender 600 millones de la nada porque vacías el libro de órdenes y mandas el token a cero, sino que lo iban a hacer de forma constante porque habían aprendido de Luna y no querían cometer el mismo error que pasó, simplemente pues querían protegerse. Aquí ya Sackman Freight se puso farruco también con Alameda y les decía, no, pues te compramos todos los tokens que tú hayas vendido, te los compramos a 22. O sea, ellos empezaron a esto hace pocos días, literalmente pocos días de no, te compro tal, no sé qué, como muy chulos. Luego Sackman Freight salió diciendo que todo estaba correcto, que los assets estaban cubiertos y que todo guay. Esto antes de ayer. Y luego ayer de la nada publica de golpe CZ de que debido a, bueno, que este mediodía FTX ha pedido ayuda a Binance y que, bueno, debido a un problema de liquidez. Y que para proteger a los usuarios han firmado un non-binding LOI, que básicamente es una compra de FTX no vinculante. Ahora iremos hilando un poco, no os preocupéis. Entonces, para adquirir de forma completa FTX y ayudar a cubrir el problema de liquidez. ¿Esto por qué viene? Se puso en chulitos, todo correcto, pero claro, cuando CZ publica que van a vender todos sus FTT, ya no es que los rumores sean de un puto loco de Twitter, sino que ya empiezan a tener un poco más de sentido. Y de ahí vinieron las retiradas masivas de dinero. O sea, realmente esto se puede buscar y he estado encontrando imágenes de retiradas masivas de pasta. O sea, bueno, hemos dicho que miles de millones de dólares se han ido en 72 horas. Claro, tú no puedes cubrir, o es muy difícil que un exchange pueda cubrir en tan poco tiempo una cantidad tan grande de retiradas. Y yo creo que aquí fue cuando pidieron ayuda a Binance para poder solventar este problema de liquidez, porque no tenían dinero. Yo creo que ha sido una combinación de coger dinero de Alameda Research, ¿vale? Porque también creo que, si no recuerdo mal por lo que es, porque me he mirado 200 hilos esta mañana, Alameda ha ido enviando fondos a cuentas de FTX, entiendo que para poder hacer frente a las retiradas, y también entiendo que habrán pedido ayuda a Binance por los problemas de liquidez, ya que al final hacer frente a miles de millones no es fácil. Y pues han decidido comprar el exchange. Ahora bien, ¿qué es lo de no vinculante? No vinculante significa que en cualquier momento, que es esto que hemos dicho de non-binding LOE, es que en cualquier momento en Binance se puede echar atrás.
entiendo que las dos partes se pueden echar atrás, pero no es algo como que 100% vamos a comprar la empresa, sino que, oye, iniciamos el proceso, pero si en el medio no nos sale de los huevos, os dejamos tirados. Literalmente significa esto. Y bueno, pues justo al mismo momento publicaba algo muy similar, pero con palabras un poco más suaves, el CEO de FTX. Ese sería un poco el resumen de lo que ha pasado. Es una movida muy heavy. O sea, realmente estamos hablando de que Binance quiere comprar, es el exchange número 1, quiere comprar el exchange número 3. O sea, es una movida. Es una movida muy Y heavy. eso, todo este tema, todo el follón que ha habido con FTX, la venta masiva de FTT, ¿cómo ha afectado al mercado cripto? Bueno, mira, te lo voy a mirar ahora mismo a precio actual, que cuando lo estéis viendo por la tarde seguramente esté o a precios más bajos o haya recuperado un poquito. Esto ha afectado a completo al sector cripto. Ahora mismo cuando estamos grabando esto, Bitcoin está en los $17.000. O sea, ha habido una buena bajadita. Y FTT, a ver, déjame buscarlo. Está actualmente, ayer, mira, cuando empezó la movida de los hilos, estaba en 25. Y cuando se empezó a hacer un poco más viral la noticia, Sí. empezó a bajar a 22. Pues ayer tocó los, creo, mira, te lo voy a decir ahora. Está en $4. $4. Sí, sí, qué locura, tío. Mira, yo lo estoy mirando ahora cuánto ha bajado respecto al día de ayer Bitcoin. Ha bajado, bueno, no, respecto al 5, respecto al... Esto es pues, el fin de semana. Respecto al cuando estaba cotizando la última semana, pues ha bajado un 17% Bitcoin. Yo ayer abrí la aplicación, cada día me lo miro una vez a ver cómo están las cosas, tanto bolsa como criptos. Tengo programado solo Bitcoin, Ethereum y Polkadot y vi que estaba bajando un 12% en el mismo día. O sea que tela. Ahora mismo ha bajado FTX entre el 7 y hoy, ¿vale? O sea, entre ayer y hoy, Sí. más de un 88%. O sea, perdón, en total ha bajado un 88%. Ahora mismo de caída lleva un 80%. Pero bueno, es una locura. Evidentemente o sea, ha habido mucho food porque estamos hablando de que las especulaciones han pasado a ser una realidad y de que están habiendo Sí. problemas de liquidez en el tercer exchange más grande del mundo, de que Binance lo quiere comprar. Se ha juntado. O sea, realmente estamos hablando de un suceso muy importante en el mundo cripto y que según cómo acabe esto, puede ir a más o puede ir a menos. Impactar ha impactado. Yo ayer estaba flipando. Sinceramente, yo pensaba que FTX era un exchange robusto, porque al final no paran de salir noticias de que estaban comprando empresas, de que se estaban moviendo, aunque estuviéramos en mercado bajista, y yo creía que realmente pues FTT, teniendo en cuenta la situación desde fuera, que todo el mundo pensaba que era FTX, pues al final FTT era un buen activo. Pero parece ser que no. Al final esto no está al alcance de todo el mundo, requiere de una investigación muy profunda, que la verdad que yo pues no sé ni hacerla, ni tampoco tengo tiempo, ¿no? Pero hay gente que sí, como es la persona de Dirty Bubble Media, que es un tío que os recomiendo que lo sigáis porque la mayoría de hilos o la mayoría de mierda la saca este tío. Es un puto genio. Lo buscáis en Twitter y de ahí sale toda la info. Pero bueno, se ha ido al garete. La cuestión es que FTX ya ha perdido toda la credibilidad, el token también. Y ayer estuve hablando con gente dentro de FTX y que había mucha incertidumbre porque es que ni ellos sabían lo que iba a pasar ni lo que estaba pasando. O sea, fue algo muy de la nada. O sea, de pronto yo estaba, te lo digo aquí, trabajando en la oficina y veo por un grupo de Twitter, o sea, por un grupo de Telegram, oye, mírate esto. Y me quedo, o sea, el tweet de Binance, de CZ, de que compran FTX. Y yo, ¿cómo? Y ahí ya empezó, bueno, no pude, o sea, estaba más pendiente del móvil y de Twitter y todo que del propio trabajo. O sea, fue una noticia muy gorda para todo el mundo, la verdad. Y una pregunta respecto a todo lo que está pasando. Entiendo que esto es al final la punta del iceberg y va a haber un efecto dominó al final, ¿podemos decir que está quebrando FTX? Sí, realmente ahora mismo FTX tiene un problema de liquidez, ya que todo el mundo está queriendo Vale, retirar dinero y no tienen ese dinero como para hacer frente. Y vale. se está Suspensión de viendo pagos. afectado
tanto el token como el exchange, como los proyectos relacionados con el ecosistema, tanto Sagman Freight, FTX, FTT como Alameda Research. Y el primero y el más evidente es Solana. Solana es un activo que todo el mundo conoce, pero estaba muy respaldado y muy apoyado. No sé si porque uno de los fundadores, o sea, creo que uno de los fondos que puso pasta era Alameda Research, por lo tanto, Sagman Freight y Alameda estaban metidos detrás. Claro, al final pierdes el apoyo o sea, el principal apoyo que tiene el proyecto a nivel de pasta, lo pierdes. Ya de por sí la red tiene problemas. Súmale el food, súmale mil historias, pues claro, pasa que pasas de tener un precio ahora te lo estoy diciendo en directo, pasas de un precio de unos $36 a 19. O sea, y le pasa lo mismo. O sea, ayer, entre el día... Espérate, que lo miro, ¿eh? Estoy mirando en directo. Entre el día 6 y hoy, en total ha bajado un 56% Solana. Y ahora mismo está bajando un 47%. O sea, ha recuperado un pelín, llegó a tocar los $16 y ahora mismo pues está en los 19. Ha habido esa pequeña recuperación. Pero es un efecto colateral de toda la mierda que se ha sacado con respecto a Alameda, Sagman Freight y el exchange. Y también ha pasado con MIM, que es un stablecoin, que ha perdido también la paridad muy rápidamente, ¿no? Porque también, esto me lo ha comentado Roberto, bueno, creo que lo ha recuperado, porque está en 0,0, vale, ya está, nada, fue algo momentáneo que perdió la paridad y creo que también era porque una parte estaba colateralizada con FTT. Esto no está confirmado, simplemente lo he escuchado en un audio justo antes de empezar el podcast, digo, pues lo voy a meter, pero lo importante, yo creo que lo más relevante es FTX, FTT y Solana. Vale. Y a nivel de Alameda Research, ¿crees que puede petar? Claro, al final, al tener tanta exposición a FTT, podría petar Alameda. Claro, si peta Alameda es una pieza más de dominó que cae y que puede arrastrar a otras más, ¿no? Claro, es que el problema es que el balance que se filtró es que son activos. Mira, a ver, te lo voy a desglosar. A ver si lo encuentro. Lo estoy viendo, ¿eh? O sea, tienen... Es que es una locura, es que casi todo lo tenían en activos de Solana, en activos de FTT y en tokens que ha cofundado el creador de FTX. O sea, realmente está como todo dentro del mismo bollo. Y sí, realmente podría entrar en quiebra el fondo de inversión. Al fin y al cabo, tú tienes una serie de activos, todos bajan de precio, por lo tanto tú pasas de tener X millones a pasar a tener muchos menos millones. Sí. Porque si estamos hablando de que tu porcentaje es FTT y te baja un 80%, tienes un problema. También he visto algo muy curioso que no está relacionado con FTX, pero sí que está relacionado con su fundador, que lo he compartido antes. Y es que Sam, respecto a las midterm, las elecciones de medio término de Estados Unidos, han filtrado, bueno, han publicado, eso es público, una lista con los mayores donadores de dinero a los partidos políticos, ¿no? Correcto. Y justamente Sam es el segundo donador más importante y ha donado casi 40 millones de dólares al Partido Demócrata. ¿Vale? ¿Sabes cuál es el primero? ¿Cuál? George Soros. Hostias. Siempre está, lo tenemos hasta en la sopa, George Soros. Pues es curioso cómo, bueno, Sam ha invertido, bueno, ha gastado, ¿no? Diremos, públicamente los ha gastado. Realmente todos sabemos que ese dinero que invierten los empresarios o los ricos en financiar las campañas políticas es para después tener un retorno económico, ¿no? A través de favores, impulsando medidas, decisiones políticas, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, como punto, Sam también está metido en temas de política. Yo creo que ahora, bueno, no sé cómo acabará la situación económica de Sam, pero a nivel de credibilidad en el mercado cripto, y espérate, creo que le va a salir mal. Espérate, ¿tú ¿te acuerdas quién es Duwon? Sí. Ayer se puso en directo con un pavo, tío. O sea, Duwon, que es una persona que está buscada por la Interpol y que está, creo que en Europa, como ilegal,
se metió ayer Sí, en Twitch en directo con un tío, o sea, un tío que es, creo que se llama Up Only, empezó un directo y estaba el puto Duwon ahí, que en un croma, sí, lo he hablando visto, y lo he visto. riéndose. Y digo, tócate la polla de que ya tenemos suficiente movida como para que venga este tío Sí. encima como, venga, pues no ha pasado nada, vengo a dar mi opinión. Digo, tú eres el que, Y o sea, además, uno de los que estaba ahí en el directo, que estaba compartiendo directo con él, le comentó que que también tela, le comentó que en las cárceles de Estados Unidos tampoco le está tan mal. es que, En pleno directo. es que O sea que, bueno, es una esto liada. ya roza el meme. No sabemos qué pasará con el mundo cripto. Y yo creo, al final, también doy mi opinión. Creo que si las piezas del puzzle siguen cayendo después de la primera grande que ha caído de FTX, podríamos ver como los mínimos que ha respetado Bitcoin durante los últimos meses, últimas semanas, cómo se rompe. Y rompiendo ese mínimo relativo, no sé dónde estará el suelo, depende de bueno, de los acontecimientos que vayan sucediendo y de cuán grandes sean los proyectos que vayan cayendo, ¿no? Correcto. Pero bueno, Yo ahora, yo no soy optimista a Yo, corto plazo. yo ahora para cerrar me gustaría, y en base a lo que tú has dicho, plantear varios Ujú, escenarios o temas a tener en cuenta de hoy para ujú, las próximas semanas y meses. Evidentemente esta adquisición no se va a hacer de la noche a la mañana, conlleva un proceso, como todos sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Si FTX realmente quiebra y Binance no lo compra, no lo soporta, mercado se va a la puta mierda y entre ello el dinero de los usuarios, el cual parte del mío está ahí. O sea, ujú. que siempre, macho, cago en la puta. Al final tendré que tenerlo en cacahuetes, tío, el dinero, te lo juro, ¿eh? O sea, Tenías pasta en FTX. no en FT, no en FTT. FTT, sino en el exchange. O sea, tengo Vale, USDTs ahí. Pero bueno, vale. yo confío en que se va a poder recuperar. Bueno. Luego tenemos otra historia, y es que Solana o sea, tiene un ecosistema de NFTs muy grande. Ya no solo NFTs, Ujú, sino DeFi, o sea, realmente es un ecosistema grande. Por mucho que te guste más o menos, es grande. A nivel de NFTs y a nivel de NFTs es la segunda red, si no recuerdo mal, después de Ethereum. Y a ujú. nivel de Sí. DeFi no es de las mejores, pero tiene cositas. Si se va a la mierda, tenemos un problema gordo. Gordo, porque al final todo esto, ¿qué va a pasar con ello? Se va a ir todo a cero, las colecciones a la mierda. Ojito el efecto dominó, ya no solo del precio de Sol, sino de todo lo que hay detrás. Esto, punto número 2. Punto número 3. Imagínate que Binance compra FTX. Estamos Ujú. hablando de que, suponiendo que los gobiernos permitan esta compra, pero que al final, por lo que tengo entendido, esto no está regulado en el sector. O sea, en otros sectores sí que no se puede hacer este tipo de adquisiciones por efecto de monopolio, pero no sé si en el sector cripto hay una regulación como tal, porque no está claro qué parte de FTX se va a comprar. Porque está FTX USA, FTX.com y FTX Europe. Entonces no sabemos cuál van Mm. a comprar. La de Estados Unidos tiene pinta que no, porque la SEC no los va a dejar. Y las demás no lo sé. Supongamos que pasa. ¿Quién coño va a competir contra Binance? No hay nadie. Es que o sea, va a ser un mastodonte. Porque Coinbase no está en situación de ayudar a nadie porque ya las están pasando putas. Espérate con Coinbase. ¿Qué? Es que va a ser Sí, sí. indestructible. Estamos hablando de que el primer exchange va a absorber el tercero, tío. Además que el primer exchange es un exchange centralizado. Sí, sí, como todos en la lista, o sea, pero Sí, me refiero a nivel de volumen, o sea, mira, sí, sí, te sí, voy a sí. dar, es que te voy a dar cifras y con esto ya terminamos, ¿no? Que la gente reflexione. Estamos hablando que en spot, en mercado normal y corriente, el volumen en 24 horas en Binance es de 50.000 millones. Ujú. Y el segundo, que es Coinbase, es de 5.000 millones. O sea, es 10 veces más el volumen en 24 horas de la diferencia entre el primero y el segundo. Y en derivados que son futuros, el volumen en 24 horas es de 160.000 millones. Es una puta burrada. Ujú. ¿Qué pasa si absorbe? Y ahora mismo FTX tiene volumen de 17.000 millones en futuros y en spot de 4.000 millones. Es que tienes un problema. Porque es que ya de por sí nadie supera Binance como para encima sumarle FTX. Pero bueno,
Eso al Eh, final, es de jodido, o cara a sea, los... es realmente malo Sí, para el ecosistema. Es realmente malo. Y perdón que te interrumpa, sí. di. Sí, 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 no, o sea, yo creo que es malo, primero porque yo estoy a favor de que haya la máxima competencia posible, primero por un servicio al cliente a nivel de comisiones. Si Binance tiene una posición dominante en el mercado cripto a nivel de exchange, podrá aplicar unas comisiones o unas condiciones ventajosas para ellos mismos. Y también es un riesgo para aquellos usuarios que, bueno, quieran, en cierta forma, mm, evitar que las regulaciones les toquen, ¿no? La regulación va a llegar, lo sabemos, pero para los gobiernos es mucho más sencillo atacar a uno que atacar a 20. Correcto. Y si todo está focalizado en Binance, tienen el tiro muy claro. Tienen que hablar con CZ e intentar llegar a un acuerdo para aplicar las políticas que se les ocurran a los políticos cuando vean oportuno, ¿no? Entonces, digamos que el blanco es mucho más fácil cuando es uno o son pocos que cuando son muchos. Y eso también nos puede perjudicar como usuarios al no tener opciones o tener muchas menos opciones con garantías para poder operar, ¿no? Totalmente. Bueno, es un tema que hay que seguir de cerca, sin duda alguna. Mm. Seguro que habrá noticias durante las próximas semanas, así que en próximos podcasts os iremos comentando, igualmente por nuestras redes sociales, que recordemos que Ujú. son Bolsa Expertos para todo el tema económico con Julia y CryptoBoy.btc en Instagram y en TikTok y CryptoBoy en YouTube para temas de criptos. Así que ahí os iremos informando y si no, la semana que viene, que espero que ya esté en mi oficina medio montada, porque menos la mesa ya la tengo y las patas, o sea que hoy instalaré el ordenador, pero el fondo seguramente siga blanco la semana que viene, pero al menos ya estaré en casita tranquilo para grabar. Y ahí os podremos informar. Perfecto, Guillem. Pues nada, a los que nos seguís, nos vemos la semana que viene y pues no os olvidéis de seguirnos y de hacernos todos los comentarios y preguntas que creáis oportunos. Correcto. Así que un abrazo familia y nos vemos. Que vaya bien. Chao, Hasta la chao. próxima.